La semana pasada dije que aquella fue la enseñanza del capítulo 19, fue el estudio del capítulo 19 por varias razones. Primero, porque está bastante largo comparado con los demás. Y segundo, porque había muchas cositas de las cuales quería hablar yo ahí, puntualizar para que entendiéramos bien qué estaba pasando en ese capítulo, porque a menudo tratamos el tema de la ejecución de Jesús con mucho, o sea, vamos a decir, sin profundizar mucho. Todos sabemos lo que ocurrió, todos sabemos quiénes fueron las personas que participaron, pero a veces como que le pasamos por encima asumiendo que ya sabemos. Entonces por eso fue la enseñanza de la semana pasada, para saber bien qué es lo que pasó y poder cubrir entonces todo ese capítulo que estaba bastante largo. Sin embargo, yo dije al final que esta semana pretendía hacer una prédica como tal, una prédica, que Dios me ayude a hacer una prédica como la preparé. Y la prédica, como dije también la semana pasada, se llama La victoria sobre el miedo. Fíjese, sobre todo, bueno, tanto en la vida cristiana como en la vida de los que no son cristianos, el miedo es un sentimiento que viene, que a veces se apodera de nosotros, otras veces, gracias a Dios, podemos vencerlo, sobre todo nosotros los cristianos, y no debemos estar negando que a veces tenemos miedo. Eso es una cosa que no debemos hacer, porque en realidad no seríamos honestos con nosotros mismos, y mucho menos con el Señor, que conoce nuestros corazones y sabe en realidad qué es lo que estamos sintiendo. Debemos conocer, por eso es que hay que conocer más al Señor. Y ese es uno de los atributos de Dios que debemos conocer. Dios todo lo sabe. Eso se dice omnisciente, Él es omnisciente. Pero es una gran palabra que no hay por qué, si a usted no le cuesta trabajo aprendérsela, bueno, con calma. Pero lo que quiere decir es que Él lo sabe todo. ¿Está bien? Él lo sabe todo. No es necesario que le digamos, Señor, ¿tú viste lo que le pasó a fulano? Aunque no comprendamos, pero es que Él lo sabe. Él lo sabe. Y Él sabe también a sí mismo que nosotros a veces tenemos miedo. Ahora, este capítulo 19 del libro de Juan, que es de nuevo, como dije anteriormente, es la ejecución de Jesús. Es un capítulo bastante, con muchos detalles y donde hay mucha tristeza, en el sentido que fue cuando fue ejecutado nuestro Salvador, como si fuera un criminal, hombre que no pecó ni una vez en su vida. Y eso fue por nosotros, dijimos la semana pasada. Eso lo hizo por nosotros. Ahora, desde el principio de este capítulo yo veo miedo, prácticamente desde el principio. ¿Por qué? El primero que sintió miedo en este capítulo fue Pilato mismo. Ya habíamos visto en la semana pasada que Pilato tenía miedo de que se le hiciera una revuelta en contra de él. Entonces, en el versículo 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, más miedo. Cuando oyó decir que los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir Jesús. Porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ¿qué pasa? Pilato, cuando escuchó que los líderes judíos estaban diciendo, no, es que Jesús tiene que morir, porque se dijo a sí mismo hijo de Dios. Y eso es blasfemia para ellos. Y cuando Pilato oyó eso, que Jesús se decía hijo de Dios, ya la esposa de Pilato había tenido un sueño, ya le había dicho, ten cuidado con ese hombre, que ese hombre no le hagas daño, qué sé yo. Y ya Pilato venía advertido. Inclusive es que se decía que él era el rey de los judíos y esas cosas. Él mismo lo interrogó, vio que no tenía ningún delito. Pero cuando le dijeron que específicamente se llamaba a sí mismo hijo de Dios, ahí tuvo más miedo. Bueno, el miedo de Pilato no terminó en nada bueno. El miedo de Pilato no fue vencido con el poder de Dios, ni mucho menos, sino que Pilato sucumbió a ese miedo y prosiguió con su plan de no dejar que pasara una revuelta, que ocurriera una revuelta. Y como consecuencia tuvo que firmar la muerte de Jesús, la ejecución, y Jesús fue ejecutado. Ahora, esta reacción de Pilato ante el miedo que sintió no es la que debemos tener los cristianos cuando sentimos miedo.
también nosotros vamos a sentirlo, pero no es así como debemos reaccionar. Entonces, tenemos tres ejemplos, que es lo que quisiera ver hoy, 3 ejemplos de personas que sí, o sea, que también lo más probable es que hayan sentido miedo, que hayan sentido miedo. Pero estas 3, uno de ellos es un grupo de personas. Estas personas sí pudieron vencer el miedo, con la ayuda del Señor. Entonces son 3 ejemplos de personas que vencieron el miedo con la ayuda del Señor. Por eso la prédica se llama La victoria sobre el miedo. Y lo que pretendo es que aprendamos nosotros, los cristianos, cómo podemos hacer para vencer el miedo que viene a veces a nuestra vida, basándonos en los ejemplos de estas personas. A ver, la primera persona que yo veo aquí en este capítulo que en algún momento tuvo miedo fue José de Arimatea. José de Arimatea, este hombre que puso a Jesús en una tumba, que le pidió el cuerpo a Pilato para enterrar a Jesús, no siempre tuvo esa osadía, esa valentía. Veamos en el versículo 38. Que fue ya cuando se certificó la muerte de Jesús, que dice que salió agua y sangre de su costado cuando lo traspasaron. Dice, después de todo esto, después que se certificó la muerte de él, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. O sea, a primera vista nos puede parecer una reacción de José de Arimatea bastante, o sea, de mucho valor, ningún miedo en su corazón, porque él fue donde estaba el gobernador romano que había certificado, que había firmado la muerte de Jesús, que había, que había accedido a que mataran a Jesús en la cruz, y le pidió el cuerpo de Jesús. Fíjense, con todo aquello que había de los líderes judíos, habiéndole dicho a Jesús hereje, y que por la ley debía morir, qué sé yo. Ahora uno de los discípulos viene y se expone como discípulo, dice, yo quiero el cuerpo de él, yo quisiera que usted me entregara su cuerpo. O sea, ahí abiertamente está diciendo, yo soy seguidor de él. No es como ahora, que ahora uno puede hablar bien de algo, pero no estar de acuerdo en realidad. No, en aquel momento, si usted, en ese tiempo tan convulso, si usted daba un paso como ese, lo más probable era que usted ya fuera identificado como seguidor de ese maestro, de ese rabino. Bueno, en efecto, yo encuentro que fue una reacción de mucho valor. Ahí no hubo miedo en ese momento. Sin embargo, anteriormente en la vida de José de Arimatea sí hubo miedo. Y lo dice aquí mismo el versículo. Dice que era discípulo de Jesús. Dice, sí, era discípulo, dice. No era un simpatizante de Jesús, era discípulo de Jesús. Aprendió de Jesús directamente. Jesús le enseñó y él siguió a Jesús. Pero él no se lo dijo a nadie. Dice, pero secretamente, por miedo de los judíos. O sea, dice aquí claro en la Escritura que José de Arimatea sí seguía a Jesús, sí aprendió de él, pero por cómo estaba la situación, por las amenazas que ya habían hecho los líderes judíos de que este rabino, Jesús de Nazaret, era un hereje y todo lo que hacía era con el poder de Satanás, inclusive lo dijeron. Todas esas cosas decían los líderes judíos de Jesús. Y por supuesto que algunos de sus discípulos tenían miedo de decir, yo soy discípulo. Y sabemos que José de Arimatea era una persona influyente entre los líderes judíos también. Y no quiso decir. Él en ese momento, al principio, no quiso decir que era discípulo de Jesús. Más bien prefirió ocultarlo. Ahora, ¿cómo reaccionamos nosotros ante este ejemplo de este seguidor de Jesús que ocultó el hecho de que era discípulo?
Bueno, yo me inclino por no criticar con demasiada dureza al hombre. Fíjese. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo estemos en una situación parecida, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y yo pienso que Dios trata con cada uno de nosotros a su manera, en su momento. No estoy justificando el miedo, las reacciones que el miedo trae en nuestras vidas. Porque definitivamente un cristiano no puede andar con miedo. No puede, porque esa no es la manera en que Dios diseñó las cosas. Ahora, este hombre que tuvo miedo, no creo que sea que nosotros debamos tomar la actitud de decir, ese José de Arimatea, ¿cómo es posible que haya tenido ese miedo? Y bueno, él tuvo miedo como todos tenemos miedo alguna vez en nuestra vida. Ajá. Ahora, ¿qué le pasó a José de Arimatea cuando vio el cadáver de su maestro, que con tanto amor le había enseñado y además que tantas señales prodigiosas había hecho para identificarse como el Mesías de Dios? Cuando lo vio muerto, tiene que haber sido eso lo que desencadenó ya la valentía de él en ese momento. No veo otra forma en que José de Arimatea hubiera dado ese paso, otra cosa que le hubiera dado esa valentía a él para dar ese paso. Y él dio el paso de ir a ese gobernador romano, Pilato, y pedirle el cadáver de Jesús. Y ciertamente ayudó a José de Arimatea en el entierro. Y Jesús tuvo un entierro como era la costumbre. Un poco apurado quizás, claro, porque venía la Pascua. Y ya cuando empezaba el día, que no empezaba por la mañana, sino por la tarde, cuando caía el sol, empezaba el próximo día. Así era en la costumbre judía. Ya venía entonces la Pascua, no podía haber ese tipo de cosas. Ese día de reposo que era muy, muy sagrado, dicen aquí. Y no hubo nada de eso. No podía haber nada de eso ese día. Y quizás sí el entierro de Jesús fue un poco apurado, pero siempre tuvo Jesús un entierro apropiado, según sus costumbres. Y es muy importante que nosotros escuchemos la voz de Dios, aunque tengamos miedo. Aunque en un momento de nuestras vidas haya habido miedo con relación a algo que nosotros debemos hacer, es importante que escuchemos la voz del Señor y que le pidamos al Señor esa valentía para dar el paso de fe y decir, bueno, Señor, si tú me has puesto en esta situación y esto es lo que tú quieres de mí, yo voy a dar ese paso. Y si no vino anteriormente esa valentía, vendrá en algún momento. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo estaba con ellos y estaría en ellos después. Pero en este momento, al menos con ellos estaba. Y esto fue una situación en la que José de Arimatea no se contuvo. Ya el miedo que había anteriormente desapareció, o al menos él pudo controlarlo. Él lo venció. Por eso he titulado la prédica La victoria sobre el miedo. José de Arimatea obtuvo la victoria sobre ese miedo que él sintió anteriormente. Así que con la ayuda del Señor, también nosotros podemos obtener esa victoria contra el miedo cuando tenemos una situación parecida. Ahora, hubo otra persona, aquí mismo lo vemos, Nicodemo. Nicodemo también era un líder judío, miembro del Sanedrín, que era el concilio judío. Y Nicodemo, pues, al parecer aquella noche cuando fue a visitar a Jesús, en Juan lo narra en el capítulo 3, versículos 1 y 2 precisamente, si usted quiere leerlo brevemente, versículos 1 y 2 del capítulo 3. También Nicodemo experimentó lo más probable, ese miedo. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos un poco más de información, porque Nicodemo fue a donde estaba Jesús, sabiendo que Jesús venía de Dios, no solamente él, sino otros también del concilio, porque dijo, sabemos que viene de Dios. Y cuando usted le presentan, cuando Dios se le revela a usted de una manera y hace cosas, obras delante de usted, que usted sabe que vienen de Dios, pero de una manera en que usted no esperaba, de hecho, que está en contra inclusive de su teología, oiga, de su teología, porque usted quizás le ha enseñado que Dios solo obra de esta manera, o de esta, o de esta.
que si pasa tal y más cual cosa, eso no es de Dios. Y eso lo habían enseñado a Nicodemo, porque esa es la tradición judía. La tradición judía tiene establecido ya cuáles son las cosas que sí vienen de Dios y cuáles no. De hecho, por eso fue que tildaron a Jesús de hereje y que hacía las cosas por el poder de Belcebú, dice. Inclusive que echaba fuera demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Todas esas cosas le dijeron al Señor. Ajá. ¿Por qué? Porque podían convencer a la gente de esto porque ellos eran los líderes y ellos decían cómo tenían que ser las cosas que venían de Dios. Y desgraciadamente, para muchos de nosotros, las cosas que vienen de Dios, solo Dios puede decir cómo son. Y Dios escoge orar de la manera que Él quiera. No puede nunca, Él no va nunca a contradecir su carácter santo y Él siempre dice verdad. Todas esas cosas son parte del carácter del Señor. Ahora, si Dios quiere obrar, si Él quiere entrar por esa puerta, o quiere entrar por una ventana, o quiere esperar a después, Él tiene todo el derecho. Y yo no tengo por qué decir, es que si las cosas no pasaron ahora, es porque ya no, eso no es de Dios. No, es que si pasan dentro de 5 minutos, también son de Dios. Si es que el sello del Señor está ahí. Entonces no podemos ser tampoco tan prontos a juzgar las cosas de Dios. Y desgraciadamente lo que se manejaba en aquel momento era eso, que Jesús no era en realidad el Mesías. Y Nicodemo, que era parte de este engranaje, que tenía determinado ya eso, ¿qué hizo? Dijo, espera. Yo aquí lo que veo es que sí está Dios aquí. Él reconoció a Dios, la obra de Dios en Jesús, a través de Jesús, aunque según la teología de sus compañeros, eso no era cierto. Pero igual, no es lo que dice el hombre, es lo que uno puede presenciar de parte de Dios. Es lo que Dios hace. Y él vio a Dios ahí. Bueno, dice el versículo 39 precisamente, que es el que sigue, también Nicodemo, no solamente José de Arimatea, sino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Esto era para preparar el cuerpo de Jesús. Esa era la costumbre. La costumbre era ungir el cuerpo con especias aromáticas y esas cosas. Una vez más, Jesús tuvo un entierro apropiado, según su costumbre. Ajá. Y este otro discípulo de Jesús, Nicodemo, dio también el paso. Yo estoy seguro que hubo en algún momento miedo en el corazón de Nicodemo, al menos por la confusión que hubo. El miedo quizás en algún momento se apoderó de él. De hecho, muchas personas piensan que el haber ido Nicodemo de noche a ver a Jesús quiere decir que había oscuridad en su corazón por no estar bien con Dios. Y claro que yo entiendo por qué dicen eso algunos especialistas, porque siempre en la Biblia se menciona la oscuridad, andar en la oscuridad, inclusive Jesús mismo lo dice, andar en la oscuridad como andar en pecado, haciendo cosas que al Señor no le gustan. Jesús mismo habla de que Él hizo todo a la luz del día, todo lo que Él hizo, todo lo que enseñó, lo enseñó a la luz del día y en la presencia de todos, ahí en el templo. Sin embargo, lo agarraron preso de noche. Eso no estaba permitido por la ley. Agarrar a un hombre de noche, no hacerle ningún juicio, meterlo preso, esperar a ver qué hacemos. Eso no se podía hacer. Juzgar a un hombre de esa manera. Y por eso quizás muchos especialistas dicen, no, es que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús porque había oscuridad en su corazón. Había pecado, bueno, quizás. Ahora, según el contexto, yo más bien leería este versículo, le daría la interpretación de que el mismo Nicodemo que fue de noche a ver a Jesús anteriormente para que no lo vieran, es el Nicodemo que vino ahora y se presentó delante de todo el mundo con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús y que tuvieron un entierro apropiado. O sea, yo creo que la razón fundamental, sin negar que quizás lo que quiso decir Juan es que había algo de oscuridad en el corazón de Nicodemo, no quiero negar eso, porque muchos están de acuerdo con eso, pero ahora yo me voy mucho más por el hecho de que él no quería ser visto. Es lo más lógico también.
Es que fue de noche para no ser visto. No quería que lo vieran, es que todo el ambiente en el que él se movía, el liderazgo que había alrededor de él era parte de eso. Esas personas no creían que Jesús fuera de verdad el Mesías. Y entonces Nicodemo vio algo distinto. Pero dijo, espera, yo tengo que hablar con este hombre a solas. ¿Pero cuándo fue? De noche. Pero es que si lo veían en eso, inmediatamente iban a decir, así que tú eres discípulo de él. Tú eres discípulo de él. Y al parecer, él no quería que eso sucediera. ¿Tenía miedo? Es posible. Es posible. Le preocupaba, bueno, como quiera que usted lo llame. Pero había había en su corazón una cierta preocupación por eso. Sin embargo, lo que fuera que hubiera en su corazón, lo venció en ese momento también. Y no es casualidad. No es casualidad que José de Arimatea también dice que tuvo miedo, explícitamente dice la palabra, tuvo miedo. Y lo venció en ese momento y se expuso ya a que piensen lo que piensen. Pero ese es mi maestro. También Nicodemo lo hizo. Digo, bueno, no me importa, la primera vez fui a verlo de noche, pero ya no voy a hacer eso. Ya el maestro murió, ese hombre viene de Dios de verdad. Y yo voy a ayudar para que tenga un entierro apropiado. Bueno, en este caso, lo que me queda para aplicar este versículo y la reacción del personaje de Nicodemo es que quizás a nosotros nos digan o nos hayan dicho en el pasado, así es como Dios va a actuar en tu vida. Esta es la única manera que puede ser, porque si no, no viene de Dios. Pero por eso es que debemos conocer más a Dios. Debemos adentrarnos más en el estudio de la palabra, en la oración. Y comprender cómo es que Dios siempre ha obrado con nosotros. Individualmente y cómo obra con su iglesia, desde siempre. Porque inclusive en lugares donde están pasando trabajo los cristianos, están siendo atacados y todo, eso no es nada cómodo. Y ahí seguro que hay miedo también en sus corazones. Pero no se puede decir, Dios no obra de esa manera. Es que Dios no es bueno con su pueblo. No, porque en el libro de Hechos lo que vemos es precisamente eso. Una persecución total. Y así todo, el cristianismo prosperó. Los discípulos aumentaron, la gente creció espiritualmente. Se plantaron muchas congregaciones. Por todo el imperio romano hubo congregaciones cristianas. Y Pablo fue el protagonista de todo esto. Así es que no pensemos que Dios no puede actuar de la manera en que Él guste, en que Él piense que es apropiado y que es sabio según su propia sabiduría, no la de nosotros. Eso fue lo que hizo Nicodemo. Nicodemo dijo, ok, yo pienso como mis compañeros, pero lo que yo veo aquí es el poder de Dios actuando a través de este hombre. Entonces yo voy a ir a hablar con él porque yo tengo que saber más acerca de esto. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos buscar conocer más al Señor, y cuando estemos seguros de que efectivamente eso es lo que el Señor está haciendo, pues debemos montarnos sobre eso. Debemos seguir eso porque esa es la obra de Dios. Y no tener miedo. Aunque lo hayamos tenido al principio, pero no tenerlo ya una vez que estamos seguros. Y también el Señor nos va a ayudar a nosotros a hacer eso. También Él nos va a dar la victoria sobre el miedo. Él, no nosotros. Porque si por nosotros fuera, quizás permaneciéramos con miedo. Pero Él nos va a dar la victoria. Ahora, hay otras personas. Si vemos el versículo 25, si retrocedemos, cuando están crucificando a Jesús, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Muchas mujeres, varias mujeres y Juan. No olvidemos que Juan estaba ahí también. El único discípulo hombre que estaba aquí era Juan. El único discípulo hombre a quien Jesús le dijo, hijo, aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Bueno, resulta que estas personas en algún momento tienen que haber sentido miedo también. Porque ¿cómo es posible que usted se pare frente a la cruz de un hombre
al que todo el pueblo está diciendo, crucifícalo, 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 y usted es discípulo de ese hombre, y usted va a estar al pie de la cruz donde lo están crucificando como un criminal. Yo pienso que el pensamiento de cualquiera es, yo soy el próximo. Si yo me paro ahí frente a esa cruz, frente a ese hombre que estaba muriendo, que es mi maestro, yo puedo ser el próximo, porque me van a identificar como su discípulo. Yo puedo ser el próximo. Y además ninguno de estos era como Nicodemo o como José de Arimatea, que eran personas influyentes. Estos eran gente del pueblo. Según tenemos entendido, según dice la palabra, no tenían ninguna posición de jerarquía en el liderazgo judío. Sobre todo las mujeres no tenían ese tipo de posición. Ahora, Juan, si era hombre, Juan podía haber enfrentado inclusive más. Todo esto son cosas que nos vienen a la cabeza cuando leemos esto, porque Juan no dice nada de eso aquí, ¿no? Pero tiene que haber habido un sentimiento de ellos, en la cabeza, en el corazón de ellos, de, bueno, yo tengo que juntar el valor tengo que tener valor para estar aquí, porque, por ejemplo, María, la madre de Jesús, ella no iba a dejar a su hijo morir solo, no iba a dejarlo, y ahí estaba. Quizás María fue la que menos miedo sintió de lo que pudiera pasarle. Porque yo, bueno, no soy padre todavía porque no tengo a mi hija todavía en las manos. Está todavía en el vientre de su madre, pero yo pienso que un padre o una madre, cuando su hijo tiene ese problema, no va a echar atrás, no va a retroceder. Pero las demás personas, quizás. O sea, estas eran personas que seguían a Jesús y ahí estaban en la cruz, al pie de la cruz. De alguna manera, lo más probable es que tuvieran algún sentimiento también de temor. Pero también el Señor les dio esa victoria sobre ese miedo, porque allí estaban. Y esto nos deja a nosotros una enseñanza un poquito más drástica, ¿verdad? Que siempre podemos estar un día amenazados por ser discípulos de Jesús. Siempre vamos a estar, pero como somos sus discípulos, aunque no tengamos ninguna influencia política, ni religiosa, ni nada, pero ahí vamos a estar, en el lugar donde Él nos llama a estar. Ahí vamos a estar. Y no debemos tener miedo de lo que pueda pasar. Y no es para señalar a los que han tenido miedo, porque quizás yo mismo he tenido miedo también en algún momento, sino para pedirle al Señor, Señor, ayúdame a crecer, para que cuando pase una situación igual de drástica que esta, por ejemplo, no que muera el Señor de nuevo, porque eso es imposible. El Señor está gobernando a la derecha del Padre ya. Ya Él pasó por el sufrimiento y más nunca va a pasar por Él. Ahora es el Rey, reconocido por todos ya. Y toda rodilla un día se va a doblar ante Él. Pero si nosotros un día pasamos por un problema de estos así drástico, pues que Dios nos dé la fuerza también, como estas personas que estaban al pie de la cruz, para no solo pedir su cuerpo después, o ungirlo con especias, sino también para estar ahí. No después, sino antes también, todo el proceso. Todo el proceso que el Señor nos llame un día a pasar. Situaciones difíciles, complicadas, pero fíjese, quizás el ejemplo más práctico para nosotros, para la iglesia, es el mismo Pablo enseñándole a su discípulo Timoteo. Entonces, si vamos a la primera carta de Timoteo, a segunda, perdón. La segunda carta de Timoteo, desde el principio, capítulo 1. Dice en los versículos 7 al 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y continúa, ¿verdad? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. En fin, él sigue Pablo desarrollando su idea. Y la idea empieza, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don
de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, al parecer Timoteo tenía algún desánimo o algo así. ¿Ah? No nos dice que sea miedo como tal, pero algún desánimo quizás. Y Pablo le dijo, mira, el Espíritu de Dios, el Espíritu que hemos recibido nosotros, que ya no es cuando estaban en la cruz Juan y las mujeres, ni cuando José de Arimatea y Nicodemo fueron a ungir el cuerpo ni a enterrarlo, sino fue después de Pentecostés, ya cuando la iglesia había recibido el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que nos dio el Señor, dice Pablo, no es de cobardía. No es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que mediante el poder del Espíritu Santo, el creyente va a poder dominar cualquier sentimiento que no esté alineado con la voluntad del Señor. Vamos a poder vencer todas esas cosas. Inclusive vamos a tener la victoria sobre el miedo que podamos tener en algún momento. Timoteo tenía miedo aquí, no sabemos, pero quizás algo tenía él en sus preocupaciones y estaba quizás, no sé, preocupado por algo o algo lo tenía un poco desanimado. Todas esas cosas pueden pasar cuando usted es cristiano. Todas esas cosas le pueden venir a su cabeza, a su corazón. Pero no tiene que pasar nada. No tiene que pasar nada porque usted debe estar seguro de que el Espíritu de Dios vive en usted. Vive en usted. Y no se sienta acorralado. No piense que usted, es que yo tengo que ser fuerte, es que yo no. Pídale al Señor y ore y pídale al Señor. Él le va a dar la fortaleza. No piense que sobre usted hay un peso grandísimo y usted está obligado a ser fuerte, porque imagínate, es que si yo muestro miedo ahora, ¿qué va a hacer de mí como cristiano? ¿Qué van a pensar de mí si yo muestro miedo? No, tranquilo. Ore, pídale al Señor. Él a su manera lo va a hacer. Que sea Él que lo haga. Porque si no, usted va a vivir una vida horrible, horrible. Porque va a ser usted en su propia fuerza haciendo las cosas. Y no va a ser el Señor en usted haciendo todo. Y eso es lo que Él quiere. Que usted inclusive, si es necesario, le diga, Señor, yo no tengo idea cómo enfrentar esto. De verdad, Señor, no tengo ni fuerza para enfrentar esto. Tengo miedo inclusive, vaya. Pero está bien, pero dígaselo a Él y Él lo va a ayudar. Pablo le dijo a Timoteo que el Espíritu de Dios no permite la cobardía en nosotros, sino que nos da fuerza, nos da poder para enfrentar todo, nos da amor, nos da dominio propio. Y le dice directamente a Timoteo, Timoteo, esto es lo que hace el Espíritu, y ahora te voy a decir cómo tú tienes que reaccionar a eso. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Qué le pasaba a la gente que estaban viendo a Jesús morir y que lo vieron y que lo ayudaron después a enterrar el cadáver? Que tenían que dar testimonio. Cuando ellos dieran el paso ese de ocuparse del cadáver de Jesús y demás, estaban dando ya testimonio. Yo soy discípulo de Él. Yo soy discípulo de Él. Así es que, inclusive después de haber ascendido el Señor, sus discípulos hoy también tenemos que dar testimonio de Él. Y el Espíritu nos va a ayudar a hacer eso. Y tampoco, curiosamente, dice Pablo aquí, que Timoteo tampoco debía avergonzarse ni tener miedo de dar testimonio de Pablo mismo, de que era discípulo de Pablo, de que era seguidor de Jesús, al igual que Pablo. Dice, preso suyo, es que Pablo estaba en prisión. Pero no había que tener miedo de decir, yo soy compañero de ese que está en la prisión. Digo, no importa, no te avergüences. No te avergüences en decir, ese que está ahí hace lo mismo que yo hago lo mismo que él. De hecho, él me enseñó a mí. Los dos seguimos a Jesús y él me enseñó a mí a seguir a Jesús. No tengas vergüenza de eso. Dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, de nuevo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y ahí Pablo sigue dirigiendo la atención al Señor, que es el Señor el que va a hacer todo esto, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos por los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Ok, quiere decir que, dice Pablo de nuevo, es el Señor el que va a hacer todo esto, Timoteo. Esto es una situación muy puntual de un discípulo que quizás tenía alguna preocupación, algún temor en su corazón. Y Pablo le dice, Timoteo, puede caer todo esto en tu corazón, pero el Espíritu que tú recibiste, que el Señor te dio, te da el poder sobre todo eso. Te da el poder. Los discípulos que estaban en la cruz
tenían al Espíritu con ellos. Timoteo lo tenía en él, al igual que nosotros, lo tenemos en nosotros. Así es que, de una manera u otra, el Señor nos va a dar a nosotros la victoria sobre el miedo. Así es que yo no sé en realidad por qué el Señor me llevó a hacer esta prédica acerca del miedo, porque en este capítulo hay varios temas. Pero yo no sé por qué cuando yo leí el capítulo, lo que a donde me guió el Señor fue al miedo. Y de cierto, hay mucho miedo implícito y explícito en el capítulo 19 de Juan. Pero había otros temas también. Yo no sé por qué el Señor me guió a hacerlo así. Pero lo cierto es que el miedo a todos nos puede acechar. Pero tenemos que estar conscientes de que el Señor nos ha dado su espíritu. Y no es un espíritu de cobardía. Pero no es que tengamos nosotros que hacerlo solos. Así que yo les sugiero, los insto a todos en el Señor, y a mí también, a luchar contra cualquier miedo que nos pueda acechar. Y que tomemos ejemplo de estas personas que estaban en la cruz, acompañadas por Juan, las mujeres que estaban acompañadas de Juan, José de Arimatea, Nicodemo. Esas personas pudieron haber sentido algún tipo de miedo, pero un día dijeron: yo soy discípulo de ese. También nosotros debemos decir un día, aunque tengamos un poco de miedo, y el Señor nos va a dar esa victoria. Nosotros somos discípulos de ese que ustedes están rechazando, por ser el Salvador. Y Timoteo también lo hizo, porque sabemos que la trayectoria de Timoteo fue intachable. Timoteo fue un gran hombre utilizado por Dios también. Así que también él venció eso, ese miedo que pudo haber tenido, o esa especie de vergüenza por ser alumno de Pablo, que estaba preso. Así que nada de eso puede ser más fuerte que el Espíritu que hay en nosotros, que es el Espíritu del Señor. Así que el Señor nos va a dar la victoria sobre el miedo. ¿Amén? Padre, gracias por esta reflexión acerca de este capítulo 19, donde hay muchas personas, Señor, que puede que hayan sentido temor. Gracias porque tú nos has dado tu Espíritu, Señor. No sé exactamente por qué tú me pusiste en el corazón que predicar acerca del miedo, pero ahí está. Y ayúdanos a todos, Señor, a no tener miedo. Que sea tu Espíritu el que nos dé sobrenaturalmente esa victoria, Señor. Que nos dé el poder, el dominio propio y el amor para triunfar sobre el miedo, Señor. Que sea tu nombre glorificado de esa manera y que muchas personas se beneficien espiritualmente de eso. Que tu reino avance, Señor, al nosotros vencer nuestro miedo con tu ayuda. No sé exactamente cuál es tu intención con esta enseñanza, con esta prédica. Pero que se haga tu voluntad, Señor, no la nuestra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. Amén.